regresamos en Contraste y Controversia. Bueno, hablamos en relación a este tema, a este caso que por supuesto, como es lógico, ha tenido un gran impacto en la opinión pública. Ahora, ¿hasta dónde pueden ser esto que ha ocurrido? Puede ser un factor que prive de manera determinante para posponer estos esfuerzos de negociaciones en los cuales se ha avanzado muchísimo. Yo creo que en eso hay que insistir, ¿no? Que a diferencia de otros escenarios, en este caso se ha avanzado y se habla pues de la línea de Oslo. Incluso el propio Maduro admitió que estaban en la línea del diálogo de Oslo y lo han repetido también representantes, sobre todo de los países que están interesados en el tema de Venezuela, porque esto es importante señalarlo. A diferencia de las famosas negociaciones del pasado, de los años recientes, que eran entre la oposición, en aquel caso la MUP y el gobierno, ahora fundamentalmente la presencia y la injerencia ha sido de factores internacionales muy importantes. El caso, por ejemplo, de la reunión de Estocolmo, prácticamente allí no hubo representantes venezolanos, digamos, pero fueron los factores más importantes, de Rusia, China, Estados Unidos no asistió representante, pero estaba enterada de su desarrollo, porque el caso de Venezuela ya escapa de los límites nada más de la discusión interna y se ha convertido en un tema de trascendencia y de interés internacional, sobre todo en América Latina. Y yo insisto en lo de la OEA, porque la OEA, que se esperaba que tuviera unas resoluciones mucho más enérgicas, a pesar de que fueron, por supuesto, condenatorias del gobierno y insistieron mucho en el tema de los derechos humanos, por cierto, terminan también coincidiendo en el fondo con esa que podríamos llamar la línea de Oslo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, fíjate, no creo que la muerte en cautiverio del capitán Acosta Arévalo, el asesinato, la muerte bajo tortura de este capitán, pueda ser un elemento que frene definitivamente la negociación. No, yo no creo, simplemente era muy difícil para la oposición o para la oposición que está representada en Oslo, como tú muy bien lo dices, que es la mayoría de la oposición, era muy difícil sentarse hoy como que nada ha pasado, porque eso tiene un costo político también con los sectores extremistas a los cuales muchos dentro de la llamada oposición radical le rinden también cierta pleitesía, cierto culto y hay hasta cierto temor a no entrar en contradicciones con ellos. Por eso se entiende que se haya suspendido esa reunión. Pero yo creo que esas reuniones no es que van a continuar, es que tienen que continuar. Yo creo que por el contrario, un hecho como la muerte de este capitán, precisamente obliga a profundizar los esfuerzos de negociación política, todo lo contrario de lo que mucha gente piensa. Esto obliga a profundizar ese escenario de negociación, porque si muere el escenario de negociación política, se fortalecen los otros escenarios que se pueden traducir en situaciones de violencia, en un golpe de Estado, o en una insurrección, o en una situación donde entren a jugar grupos armados de signo contrario, civiles armados de bando y bando. O sea, podemos entrar a un escenario en el cual, bueno, la absoluta mayoría de los venezolanos vamos a ser espectadores temerosos, aterrorizados frente a lo que pueda pasar. Entonces, yo sí creo que un hecho como este que ha ocurrido, esta situación tan lamentable, tan bochornosa, vergonzosa, como es la muerte de un preso que está bajo cautiverio del Estado, muerto en esas condiciones, pues por supuesto que más bien obliga a que nosotros apuremos el paso en la búsqueda de una solución política de esto. Claro, porque ese es uno de los temas que se discute, el tema de los derechos humanos. Pero justamente, por supuesto. Y esto que ocurrió viene de alguna manera a confirmar las críticas y los señalamientos en relación a la violación de los derechos humanos. ¿Y tú sabes dónde no hay derechos humanos? ¿Dónde termina de perderse lo poco que se pueda tener en esa materia? Cuando hay una confrontación armada. Ahí sí entra y veremos ese tema. Mucho más de lo que lo tenemos ahorita, que ya es grave. Metámonos, fíjate, unas preocupaciones. Primero, tú mismo lo señalaste, Manuel. La condena en el mundo por este hecho, porque todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Este hecho pone al descubierto toda esta cantidad de denuncias que se han hecho sobre el clima político en Venezuela. Y, por supuesto, le genera al gobierno mayores adversidades a las que tiene. Pero también, fíjate, la semana pasada Jorge Rodríguez anunció que había un golpe de Estado que debe ser descubierto. Y unos días después aparece este episodio que pudiera tener en la Fuerza Armada su influencia. Bueno, porque se trata al final de cuentas de un militar. Y los militares entre ellos son muy solidarios. Tiene que tomar en cuenta eso también la fecha, ¿no? En estos días justamente se acerca el 5 de julio. Así es. Donde normalmente, históricamente, ese mes siempre se tejen versiones, porque hay remoción o ratificación del alto mando militar y del Ministerio de la Defensa. Reunión muy y justamente entre el 24 de junio,
no olvidemos que se suspendió justamente el 4 de junio el famoso desfile, ¿no? que se tradicionalmente, y además ocurrieron estas detenciones, y ahora el 5 de julio es un periodo donde siempre hay una gran expectativa en relación al mundo militar. Hoy hubo una fiesta en el círculo militar, una reunión que tiene que ver con los ascensos y con todo eso. Pero vuelvo, en la Fuerza Armada, toda la presión política está sobre la Fuerza Armada. Y uno de las fortalezas de Maduro es, bueno, que él ha logrado el control institucional. Pero estas cosas sobre las facturas, los dolores, que los militares son venezolanos, obviamente influyen. De manera que una reunión del grupo de Boston, que yo estaba allí, y me contaron que cuando ocurrió lo de Albán, los representantes del gobierno, los diputados que estaban ahí, dijeron, no puede ser, porque en quienes militan en el oficialismo está el recuerdo de todas esas cosas horribles que les ocurrieron a la izquierda en la época de la insurrección armada, pero que, como decía Vladimir, el hecho que haya una guerra obliga más bien a estar pendiente de los derechos humanos. Pero ya vamos, Manuel Felipe, porque si no me disperso. Eso eres tú que eres brillante. Yo si no digo la cosa me vuelvo un topocho. Un topocho. Mira, entonces el gobierno está obligado a aclarar esto. Está obligado porque ya son 2 episodios. Porque además, dentro de ello, este caso también genera muchas dudas y controversias. Y si no lo aclara y vas dejando correr eso, bueno, la política no es lineal, al final tú no sabes las consecuencias de las cosas. El que calla, otorga. Pero además está el tema militar, ¿no? Porque hablamos de los casos, digamos, que se recuerdan, ¿no? Casos además de una gran trascendencia. El caso, por ejemplo, ese fue en el gobierno de Leoni, el caso de Lovera, que apareció su cadáver en lechería. Claro, con un pico atado a una cadena. Claro, claro, y estábamos hablando, y luego el de Jorge Rodríguez fue posteriormente, claro, ¿no? Pero y otro, la muerte de Fabricio Ojeda en la cárcel. Sí, claro, pero en este caso se trata de un militar. Que es por primera vez que ocurre una cosa así. Y de un militar activo, tampoco es decir, que estaba activo hasta que lo detuvieron, pues, ¿no? Además con un rango importante, capitán de corbeta, y además fue detenido junto con otros militares. Tengo la duda si era activo o no, tengo dudas con respecto Bueno, claro, estaba. Pero en todo caso era un oficial de la Fuerza Armada. Un oficial, y además con otros, fue detenido con otros oficiales, y entonces esto le da también otra connotación importante al hecho, y además le suma el interés que ha tenido, pues, este hecho que sin duda alguna es un crimen, pues una muerte producto de tortura. Y tú sabes que en esos casos, Manuel Felipe, habla la historia, ¿no? La peor y más brutal violación de los derechos humanos. Pero tú sabes que en esos casos habla la historia. La historia, bueno, ¿qué se dice del caso Lovera? Toda la huella que ese caso dejó. La muerte de Jorge Rodríguez, padre de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y de la vicepresidenta de la República. La muerte de Noel Rodríguez, desaparecido. La muerte de Sotorroja, lanzado de un helicóptero también. Es decir, esos casos perduran en la memoria colectiva. Claro. Y estos casos que estamos viviendo hoy, a lo mejor hay gente que quizá le resta importancia hoy, pero en el futuro, la actuación frente a estos casos es la que va a decir cómo funcionaba o no el Estado de Derecho. Bueno, el caso de Chema Saer, chico, no me quiten mi turno, ya no está, hay una confabulación aquí, ya denuncio aquí en este programa que no me quieren dejar hablar, y yo que hablo hasta por los codos. Mira, es fundamental. Si tú fueras presidente te gustarían las cadenas, tú dices. Hablaría 8 horas. Mira, es que yo cuando me hizo feíto. Si yo no hubiera podido hablar, no tendría novia nunca, menos mal que uno medio... Pero vuelvo al tema, fíjate. Todos estos episodios de violación a los derechos humanos terminan destruyendo el mito de la revolución de hombre nuevo, como una cosa superior, mejor, porque al final termina haciendo las cosas que cuestionaron y que fueron criticadas en su momento por ellos mismos. Y luego, ¿qué destino, desde el punto de vista de la democracia, del debate de ideas, de la libertad de expresión, puede tenerse en el país si estas cosas quedan impunes? O sea, ¿cuál es el progreso? ¿Qué significa la revolución en términos de democracia para el pueblo? Un atraso. Yo creo que eso en el fondo allí debe haber gente que está preocupada por eso. Por supuesto. Y angustiada, ¿no? Pero además de eso, si en estos cuerpos de seguridad entra gente de esa calaña, ¿quién controla? ¿Quién es el jefe personal ahí? ¿Quién hace el examen de admisión? ¿Quién es el psicólogo que evalúa a un tipo que es un torturador o que disfruta con el sadismo de caerle a palo a alguien? O sea, ¿quién responde por eso?
Esos son casos aislados. Bueno, por es menos una que eso política del salen Estado. ministros, Bueno, salen en los cualquier jefes de la lugar del mundo policía, pasa. claro. Y fíjate Bueno. cómo quedó en la historia de Venezuela la seguridad nacional, ¿no? Bueno, así es. Pasados los años, y si ahí Y se está sigue todavía hablando de eso, pues. ese estigma, Entonces, ¿no? así Esa es. mancha en la historia de Venezuela. Tenemos que hacer la pausa y vamos a hablar de nuestras redes sociales, recordárselas. @contrastegb, @Kiko Bautista, @Manuel F. Sierra, @Vladi Villegas P. Kiko abre el programa y Manuel Felipe cierra. Vamos a la pausa, ya venimos.